Noche del Pastor. ¿Cómo están, mis queridos amigos y hermanos que nos visitan en nuestra página cada miércoles? Es una bendición enorme, enorme el poder comunicarme con ustedes y poder tener este tiempo de enseñanza, de reflexión, ¿por qué no? Algunos conceptos son fundamentales para nuestra vida. Así que les quiero saludar y les quiero agradecer que se hayan conectado. Pero esta noche vamos a continuar con nuestro seminario hermoso llamado Poseed la Tierra. Un breve recordatorio o a nivel de repaso de lo que vimos el miércoles pasado. Hablamos de las armas espirituales. Hoy vamos a hablar de la armadura, pero la semana pasada hablamos de las 5 armas espirituales que encontramos en la palabra de Dios. La primera de ellas se acordarán que es su nombre. En el nombre de Jesús es tan poderoso porque su nombre nos da autoridad. Es un punto fundamental en nuestra vida. El segundo es su palabra, aquí la tenemos, la palabra de Dios. ¿Qué es, qué es la palabra de Dios para nosotros? Es nuestra posición. Yo le diría que es nuestra brújula, la que nos enseña exactamente dónde estamos. Si estamos mal, estamos movidos a la izquierda, tenemos que centrarnos en el corazón de Dios. El tercero es nuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe es la victoria. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a lograr tantos, inclusive la fe natural. Todos los seres humanos nacemos con un poco de fe. Y esa fe es fundamental para todo lo que hagamos en la vida, pero más como hijos de Dios, para poder establecer la victoria de Cristo en nosotros, para establecer su reino. Y el cuarto es la sangre de Cristo, esa sangre que fue derramada en la cruz, que es la sangre porque nos da la protección. Cuando tenemos alguna situación, es importante cubrirnos con la sangre de Jesús. Y no estamos hablando que estamos dándole un culto a un líquido biológico rojo, no. Estamos hablando que es el poder, la presencia del Espíritu Santo en nosotros a través de ese símbolo que fue el pago por nuestro pecado, que es su sangre del Señor. ¿De acuerdo? Aclarando esto, para que no vayamos a hacer una doctrina rara de idolatría a la sangre, al líquido, no. Es Jesús, la presencia de Dios a través de su sangre. Y por último, a su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, que vimos que era nuestra fuerza, esa fuerza vital que nos ayuda a mantenernos siempre firmes. ¿Se acuerdan? Entonces, miren, vamos a trabajar un poquito en el concepto de lo que hoy nos toca, nuestra armadura espiritual. Estos 5, acuérdense bien lo que hablamos, que fueron armas espirituales que vimos el miércoles pasado. Hoy nos toca la armadura espiritual, lo que está en el libro de Efesios, ese libro precioso de Efesios. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida no es como parte de la iglesia de Cristo, somos parte. La iglesia no son los edificios, la iglesia no es la institución, la iglesia eres tú y somos yo. Tenemos que ser una iglesia, y cuidado con la palabra, pero hay que usarla, tenemos que ser agresivos ante el mundo espiritual negativo que está en contra de Dios. Tenemos que tener una fuerza espiritual para poder establecer el reino donde quiera que vamos. Por eso dice el mandato de que Dios nos establece su palabra, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, ahí en Efesios 6. Vamos a leerlo básicamente para poder recordar los principios. Recuerda, dice vestidos de toda la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y no en el poder de tu fuerza, sino en el poder de Dios. Vístete toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Bueno, déjame hacer un punto ahí alto. Cuando hablamos dice, no tan solo tenemos lucha contra carne y sangre, se está refiriendo al mundo natural, el mundo que del día a día, el mundo que tú tocas, que tú hueles, que tú ves, que tú oyes y que tú sientes. Ese es
Bueno, no voy a leer todo el versículo porque ustedes tienen su material, para que podamos ver punto por punto, porque si no vamos a desviarnos un poquito y tendremos como que ir adaptando un poquito cada uno de los conceptos. El primero que vamos a encontrar en este pasaje que tienes ahí hasta el versículo 18 es la verdad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo hace una analogía muy interesante y lo compara con la vestimenta de un soldado romano. Aquí te lo voy a poner, aquí, ¿ok? Donde él está para darle enseñanza a las iglesias en aquel entonces. Ellos sí, para ellos era muy familiar ver a un soldado romano. Entonces, mira, el cinturón, esa parte que sostenía toda la parte de donde estaba la espada, donde llevaba todas esas alforjas, ese es la verdad de Dios. Es lo que está aquí enseñándonos cuando dice que tenemos que colocarnos el cinturón de la verdad del Señor. ¿Ok? Bien. Ahora, formas en que ataca el enemigo. ¿Cuáles son las formas en que nos ataca el enemigo? Vamos a ir entendiendo esto, porque si es un arma, ¿sí? Que voy a protegerme, porque también es protección. Número uno son las mentiras contra el carácter de Dios. Esto lo puedes leer en Juan 8:44. La mentira, dos, la mentira respecto a quién eres tú. Y tres, diciendo que el camino que están dando o que tú estás caminando es equivocado. Son tres aspectos cuando está Satanás atacando la verdad en nuestra vida. Vamos a repetirlo. Uno, mentiras sobre el carácter de Dios. Y sí, lo atacó desde el huerto del Edén. Recuerda cuando Dios le habla a Eva y le dice, con que Dios dice que no comas esto, pero Dios sabe que si tú comes serás como Dios. O sea, va a atacar. Hoy en día, esta misma estrategia es muy sutil en nuestra vida. Estará bien que vayas a esa iglesia, estará bien que tú profeses esa fe, estará bien que tú creas que Dios existe, estará bien que creas que Dios te va a sanar, etcétera, etcétera. Siempre va a atacar la personalidad y el carácter de Dios en tu vida. ¿Y quién eres tú? Tú no sirves para eso. Tú eres una persona que desde niño no has podido lograr las cosas. Frases que llegan a nuestra mente, tristemente, algunas de ellas fueron expuestas tal vez por un padre. No voy a criticar a los padres, algún maestro, no voy a criticar a los maestros, algún amigo enemigo, ¿verdad? Que te siempre trató de quitarte ese valor que tú tienes. Perdónalos, suéltalos, ¿sí? Yo te aconsejo que los perdones, digas papá, mamá, abuelito, maestro, todos. Bye. Pero todo eso que dicen de mí, yo no lo creo, porque en el Señor, yo tengo un gran valor. Dice que Dios te trasladó del reino de las tinieblas y te trajo al reino de tu amado Hijo Jesucristo y te dio una vestimenta real. Eres un real sacerdote de Dios, imagínate. Entonces, fuera. Por eso la verdad de Dios, que es el cinturón, tiene que estar muy bien puesto. Número dos, contraataque. Vamos a ver cómo vamos a contraatacar. La verdad de Dios nos permite movernos en el campo de batalla. Claro, por supuesto, cuando dice ceñid vuestros lomos, quiere decir prepárate para la acción. O sea, cuando se dice ceñid es acomódate, ponte bien las cosas y ponte firme. ¿Por qué? Porque vas a defenderte ante todas las mentiras que Satanás venga contra ti. Ceñir nuestros lomos también quiere decir estar vestidos y listos para la lucha. Esto es, ceñir tu mente. Ahí tenemos varios pasajes interesantes que es importante que los leas con calma, ¿verdad? Ceñid vuestros lomos, Lucas 12:35, ceñid vuestros lomos, Éxodo 12:11, y ceñid vuestra mente, Primera de Pedro 1:13. Cuando tenemos fundamentos en la palabra de Dios, son fundamentos que nos van a traer vida, nos van a traer seguridad.
Yo creo que esto lo podemos ejemplificar a nuestro día a día. Cuando tú vas a hacer cualquier acción en tu día a día, tal vez vas a ir a hacer un examen, o vas a ir a solicitar trabajo, o vas a ir a hablar con una persona que tienes alguna dificultad. Si tú no tienes seguridad en ti mismo, va a ser un desastre. Y esto quiere decir que ante toda circunstancia en nuestra vida, la verdad no es tu verdad, sino es la verdad de Dios en tu vida, actuando para establecer y conquistar esa circunstancia que tienes en tu corazón. Esa circunstancia puede ser tu trabajo, puede ser en la escuela, puede ser tu relación personal, puede ser tu relación matrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la segunda arma. Dice la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la coraza. ¿Y qué es la coraza? Aquí lo vamos a ver. Es la parte que cubría, ¿verdad? Era de metal, cubría esta parte del pecho para que si llegara una flecha pudieran, o una espada que quieran penetrar, no podía entrar. Era una coraza de hierro, lo que podía tener en cuanto a metales, los metales más duros que podían tener. Y eso les protegía su corazón, que es la parte vital de su vida. Ahora, vamos a ver cómo ataca esa parte de Satanás. Fíjate bien cómo ataca esa parte de Satanás. Formas en que ataca el enemigo. Vamos a ver. Apocalipsis 12:10 dice acusaciones. Acuérdense bien que ahí en Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el padre o es el padre de mentiras y es el gran acusador de los hermanos, y tú eres un hermano. Tú y yo somos hijos de Dios, así que tenemos siempre a un acusador que está en contra de nosotros. La otra forma como ataca es la condenación. Romanos 8:1. Cuando hay condenación, siempre yo he tratado este punto, me gusta mucho porque ustedes saben que estoy estudiando psicología, me gusta, me encanta. Aparte, como coach ontológico, también he estudiado mucho este concepto de carácter y sobre todo esa parte que daña muchísimo a mucha gente, no te imaginas cuánto, y me refiero al trastorno de víctima eterna, que se llama victimización. Victimización. Proviene de esto, de no tener muy firme la justicia de Dios en mi vida. O sea, yo he sido justificado. ¿Qué quiere decir? Es la coraza de justicia. ¿Qué quiere decir? Te lo quiero enseñar de forma muy sencilla. Quiere decir que el pasado ya no existe en tu vida. No tiene por qué venir el acusador y decir, ¿te acuerdas cuando eras esto? ¿Te acuerdas cuando eras borracho? ¿Te acuerdas cuando eras un ratero? ¿Te acuerdas cuando te gustaba acostarte con todo el mundo? ¿Te acuerdas cuando robabas? ¿Te acuerdas cuando mentías? ¿Te acuerdas cuando hacías tanto bluff? Vamos, todos tenemos una historia, ¿eh? O sea, no se me sienta nada. Yo tengo una historia. Yo también tengo mi background atrás. Pero cada persona tiene errores en su vida. Y si dejamos que Satanás venga, fíjate bien, y nos acuse y dice, ¿tú cómo puedes ser santo? Tú no puedes ser santo, tú no puedes alabar a Dios, tú no puedes alabar a la gente. Acuérdate cómo eras. Si tú aceptas esto, entonces vas a entrar a ese proceso de víctima. Y vas a andar haciendo, en todo momento, te vas a sentir una víctima. Y es lo que Dios no quiere, porque tú eres un real sacerdocio. Dios te ha trasladado del reino de las tinieblas a un reino donde tú eres un príncipe. Así que ten cuidado con este concepto. Y 3, dice que también hay que tener cuidado con el orgullo espiritual. Sí, cuando conozco mucha gente, yo también lo he padecido, el orgullo espiritual, cuando yo me siento tan santo, me siento tan lleno de Dios, que no puedo contaminar con las cosas superfluas de la carne. No. Ten cuidado con eso, porque eso va a desviar la justicia de Dios en tu vida. La protección debe ser un corazón que está cubierto por la justicia de Dios. Este concepto en la parte final de esta hoja es muy interesante porque
Porque fíjate lo que está diciendo aquí, que realmente lo que vemos y lo que entendemos es que si tú realmente no estás firme en Dios, o sea, tú no estás firme en el Señor, eso te va a traer muchos problemas, sobre todo de valor. ¿Cómo te valoras? ¿Cómo es la forma en que tú te estás valorando delante de un mundo que es un testigo? Por eso mucha gente dice, pues no que tú eres muy cristiano, mira, acabas de hacer esto, pues no que tú esto, ¿verdad? Y mira cómo eres. Y no te imaginas el daño, porque nos roba nuestra paz, nos roba nuestra seguridad y nos lleva precisamente a esa zona de la victimización, nos lleva a esa zona de ansiedad. Eso causa ansiedad y te puede llevar a la depresión, y la depresión te puede llevar a otra situación muy, muy complicada. Entonces, hay motivos puros, como es el amor y la compasión. Debemos estar firmes en la justicia de Dios y Satanás no puede penetrar la armadura de la justicia de Dios. Son conceptos que están aquí en la siguiente hoja. Yo creo que estos puntos son fundamentales cuando hablamos de la posición que es la coraza, la justicia de Dios en mi vida. Vamos al punto 3 en la siguiente hoja. Dice, el Evangelio de la paz de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Son las nuevas, las buenas nuevas. Y aquí lo dice que es nuestro calzado, ¿sí? Digo, es una ejemplificación de la armadura romana. El calzado era importante. ¿Por qué es importante el calzado? Porque sin ese calzado adecuado, imagínate en un terreno pedregoso, un terreno donde hay espinos, un terreno donde hay vidrios, donde hay situaciones que te pueden lastimar tu pie, es fundamental. Así ocurría en el ejército romano. Por eso el Evangelio es el que nos lleva a predicar el Evangelio. O sea, es la forma de extender el reino de Dios donde quiera que tú vayas. Por eso el calzado es fundamental, que está fundamentado en el Evangelio. Ahora, okay, como estamos hablando de la armadura, esta es una armadura que estamos colocando para mi vida. Vamos a ver cómo nos ataca el enemigo en este punto. Lo primero que yo veo que nos ataca es en la persecución. Juan 16:33. ¿Cómo es la persecución? No van a venir los policías, como está pasando ahorita en Estados Unidos, que es la deportación, y vienen, hacen redadas y todos los inmigrantes sin documentos los echan para afuera, los llevan a un avión y los regresan a sus países. No, la persecución, fíjate bien, puede aún ser una forma muy sutil de aquellos que son íntimos contigo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo conozco tanta gente que en verdad, tristemente, cuando recibieron a Cristo, sus propias familias, su propio esposo, su propia esposa, sus padres, sus propios hermanos, los rechazaron. ¿Por qué? Porque ahora entraron a una fe diferente a la que ellos conocieron desde niños. El segundo, forma como ataca el enemigo en este punto del Evangelio en nosotros, son las mentiras. ¿No estarás entrando a una secta? ¿No te estarán manipulando? 3, el compromiso también es una forma como te ataca el enemigo, cuando te mete activismo. Yo conozco mucha gente que llega y se convierte y de repente ya lo ves en la iglesia, quiere estar día, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y quiere estar haciendo esto, hasta... Yo muchas veces le digo a esta gente, oye, espera, ten cuidado. No hagas algo que Dios no te dijo que hicieras, porque a Satanás le encanta. Si ve que ya te convertiste, si ve que ya tú eres un hijo de Dios y que estás hablando del Evangelio, te va a poner muchos compromisos para desviarte de tu objetivo. Y número 4, la pasividad. La pasividad es lo contrario a lo que acabo de comentar, cuando realmente tú dejas que todo, vamos, tú no haces nada por la obra de Dios y dejas que todo pase en una forma, una calma, que obviamente el día de mañana Satanás va a buscar cómo robarte tu paz. Número 2, contraataque. Ahora, vamos a ver cómo vamos a contraatacar
con esta arma que Dios nos ha dado, que es nuestro calzado, que es el Evangelio, las buenas nuevas. Dice, unos pies que siempre siguen el camino de la paz. Jesús es el ejemplo, Mateo 12, del 18 al 20, y dos, los pies son indicación que estamos listos a caminar con el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? O diríamos en español. Si no conoces la palabra, si este libro no lo lees, si este libro no lo memorizas, si este libro no lo reflexionas, no lo estudias, es muy difícil tener los zapatos del Evangelio. ¿Cómo le vas a hablar a una persona si no conoces el mensaje de Cristo? Aquí está plasmado en su palabra. Por eso el Evangelio tiene que estar colocado en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra mente también, memorizándolo, pero para que podamos extenderlo hacia otros. Y número 3, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Indudablemente que sí. No te imaginas cuánta gente, cuando ha recibido el Evangelio, cuando ha recibido la salvación, la verdad, de veras, he visto tanta gente llorar. Sí, ¿cómo no pude entender esto tan maravilloso que tú me estás diciendo? Y cuando reciben a Cristo, hay un cambio radical de vida. Bien, vamos al punto número 4. Ahí es su material. El escudo de la fe de Dios. El escudo. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Es el escudo que traían, perdón, en la izquierda. Bueno, si eras ambidiestro, si yo soy derecho, aquí traes el escudo, porque aquí trae la espada, porque vamos a ver cuál es la espada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este escudo es el que te va a proteger contra todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿cómo te va a atacar Satanás? De hecho, estamos repitiendo, muchos de los puntos que estamos repitiendo en material ya están vistos anteriormente. Número 1, con duda, falta de fe, duda y miedo. Yo agregaría otros. ¿Se acuerdan cuando vimos los tres enemigos de la fe? La excusa, la queja y la duda. Yo los pondría aquí. ¿Por qué? Porque estos minan al escudo de la fe. Una fe que no tiene esa fuerza, ¿verdad? Porque hay duda, porque hay miedo, porque hay queja, porque hay excusa, va a ser un escudo muy débil hacia todos los dardos del fuego del maligno. Número 2, la fe protege por completo al hombre. Claro, indudablemente. Y fíjate que no es tan solo la fe, como nosotros los hijos de Dios que tenemos fe en el Señor, sino una gente que no haya estado en relación con la palabra de Dios, es una fe natural. Ya les confía en su familia, confía en sus estudios, confía en su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Es una parte inherente del diseño divino que Dios dotó al hombre desde su creación. La fe resiste activamente al enemigo. Indudablemente, ahí en 1 Pedro 5:9, léelo, por supuesto. Si no es así, pues lo vas a notar en todas las circunstancias de tu vida. Punto número 5. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué tal? Es lindo, ¿no? Estudiar estos puntos que están ahí en Efesios 6. ¿Cómo el Espíritu Santo preparó esto de una forma tan linda que se lo transmitió al apóstol Pablo para que pudiéramos ponerlo en práctica en nuestro día a día? Esto es muy bonito leerlo en la Biblia y suena a veces como romántico, como muy religioso, como que, ay, qué bonito, la armadura, el casco y esto. Pero traerlo a tu día a día y te vas a dar cuenta que es real. Es totalmente real, como lo que estamos viendo en el punto número 5, que es la salvación de Dios es un yelmo. Porque aquí el material lo dejó el nombre, pero el yelmo es el casco. Aquí está el soldado, es el casco. Ellos usaban esos cascos. Hoy en día, actualmente, aún los soldados modernos usan obviamente cascos para proteger a cualquier ataque a la parte del cerebro. Entonces, el yelmo es la cubierta que protege nuestra cabeza. Es muy importante, fíjate bien. ¿Por qué? Porque Satanás le va a encantar, a él le encanta atacarnos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Las formas que nos ataca el enemigo es al campo de batalla son nuestros pensamientos.
¿Por qué? Porque a través de nuestros pensamientos, y esto va a entrar a través de nuestras ventanas, nuestros ojos, nuestra nariz, sí, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto. Son ventanas que tenemos que Dios dotó desde la creación en una forma increíblemente maravillosa. Entonces, la mente, pensamientos, nuestras emociones, cuidado, emociones, sensaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que, por eso dice el libro de Romanos, dice que debemos renovar nuestra mente y renovados dice la palabra, que nos debemos de renovar en nuestra mente a través de la palabra de Dios. Tres, la mente que no ha sido renovada se mantiene en oscuridad. Sí, yo diría, la mente no renovada se mantiene en ignorancia, que obviamente es obscuridad. Esto lo puedes ver en Efesios 4:18. Dentro de este punto de la salvación de Dios, que es el yermo, vamos a encontrar la salvación de Dios incluye la mente, que es el yelmo, que como que aquí está repitiendo un poquito el concepto del hermano, está bien, no tengo nada en contra de él. Pero el punto número 2 dice, la salvación de Dios incluye la mente, por supuesto, porque imagínate una persona que no está convencido de que Jesús murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Es imposible que sea salvo, imposible, imposible. Por eso, cuando lo primero que sucede cuando realmente, fíjate, cuando una persona recibe a Cristo es entender en su mente que ha pecado contra Dios, entender en su mente que necesita arrepentirse y recibir a Cristo, a su espíritu en su espíritu. Así de sencillo. Por eso dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, como dice Efesios 4:23. La liberación de la memoria de los recuerdos del pasado, liberación de la cautividad producida en la mente por medio del ocultismo y los cultos. Bueno, ahí mi hermano Carl Tom está tocando ya puntos más profundos en que ocurren en la mente cuando hay una manifestación de algún espíritu que no viene de Dios, que empieza a obrar en la mente de una persona. Lo podemos ver en las películas. ¿Cuántas películas? De veras, sobre todo cuando empiezan los Halloween, ¿no? Pasan todas las películas de demonios, de poseídos, que han existido y son verdaderas. Bueno, obviamente ahí es un arte cinematográfico, lo que tú quieras, pero en la realidad existe la posesión demoníaca, existe la manifestación cuando un espíritu controla la mente de una persona. Yo estoy convencido de que todos estos terroristas que entraron el 7 de octubre ahí en los kibutzim en Israel estaban poseídos por espíritus inmundos. Los nazis que mataban allí en los campos de concentración de Auschwitz y todos los demás, a 6 millones de judíos estaban poseídos. Hoy en día en México, todos los sicarios de los grandes cárteles que tenemos en México y mucha gente, muchos que hacen inclusive asesinatos terribles, están poseídos por espíritus inmundos. Entonces es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado de nuestra mente. Vamos al punto número 6, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios es el fundamento, ¿no? O sea, realmente yo creo que ese es el fundamento, ¿no? ¿Por qué es el fundamento? ¿Por qué es el fundamento? Porque la palabra de Dios es el único, fíjate, de la armadura, que es un arma, porque es la espada. Fíjate bien, la palabra de Dios es nuestra espada, con la cual vamos a poder defendernos. Entonces, este concepto nos hace poder entender con mucha claridad que esta última parte de la armadura nos va a ayudar a poder vivir en una vida de victoria. Todos, no te imaginas cuánta gente. Yo que estoy estudiando, bueno, ya no quiero que suene así como que estoy repite. Bueno, ya saben todos que estudio psicología. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Siendo pastor, me he certificado dos de coaching,
ontológico, porque me he preguntado muchas veces cómo es posible que nosotros los cristianos en muchas ocasiones actuamos en una forma totalmente contraria a lo que es la palabra de Dios. Y digo, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? ¿Cómo es posible que este hermano esto? ¿Cómo es posible que esta persona hizo esto? Si es una persona que ha estado por años recibiendo, viviendo dentro de una comunidad cristiana. La mente y el corazón. Muchas veces, cuando no hemos debilitado nuestra oración, hemos dejado de reunirnos con el cuerpo de Cristo, hemos dejado de orar, hemos dejado de tener oración con el Señor. Vamos entrando a nuestras propias carnalidades, nuestra forma natural de ser, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos agrada, vicios, ¿verdad? Y muchas cosas que son destructivas para nuestra vida. Entonces, ya en conclusión de este material, de este tema de este día, dice formas en que ataca el enemigo. ¿Cómo nos ataca en esa parte? ¿Verdad? ¿Cómo nos ataca en esta parte tan terrible? Porque miren, déjenme, tengo este material que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo nos ataca? A ver, ¿cómo nos ataca? Porque si tú tienes la espada, que es la espada de la palabra de Dios, ¿cómo te va a atacar? Yo creo que son elementos que ya hemos platicado, como frases como ¿de veras lo dijo Dios? ¿Por qué va a distorsionar y torcer la palabra de Dios? Roba la palabra del corazón y doctrinas de demonios que vienen, obviamente, aquí como dice doctrinas de demonios, como en 1 Timoteo 4:1, se refiere a muchos conceptos que lamentablemente escuchamos por ahí en las redes sociales, sobre todo cuando estás escuchando a algunos maestros de la palabra que están en las redes sociales que no tienen fundamento, algún amigo, inclusive puede ser un congreso que fuiste a un congreso que nunca Dios te dijo que fueras, o algún predicador inclusive que puede llegar a predicar donde tú estés recibiendo la palabra, que no tiene fundamento, que sea una herejía. Eso son la forma que va a atacar al enemigo. Pero no tiene la espada y no tienes el escudo de la fe, va a entrar a tu vida y te va a destruir. Número 2, una arma ofensiva que procede de la boca. Apocalipsis 19:15. Número 1, no tema reprender a Satanás. Número 2, anuncie la clase de terreno en el que se encuentra. Y número 3, declare la verdad de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra boca tenemos autoridad, porque Dios nos da una posición, ya lo hemos visto. El nombre de Jesús, la sangre, todo lo hemos visto. Nuestra arma espiritual es cuando tú declaras la palabra de Dios. Tú le dices, así como el Señor cuando fue tentado, que Satanás le dijo, mira, te voy a subir al pináculo del templo y te voy a ofrecer todos los reinos, ¿verdad? Dijo, a tu Señor, escrito está. Le dijo, escrito está. Al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo le servirás. O sea, Satanás no pudo en contra de Él cuando el Señor declaró la palabra. Y es lo que tenemos que hacer. Por eso es la espada del Espíritu. Cuando tú estás contendiendo contra tus pensamientos que provienen de Satanás, de espíritus, o provienen también a veces de la parte irredenta que traemos nosotros, porque hay una parte que todavía, porque estamos todavía en nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos gusta la glotonería, nos gusta el sexo, nos gusta, no sé, imponer nuestra voluntad, etcétera, 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 porque la parte que todavía no está redimida en nosotros, esto me refiero no al espíritu, que ya tu espíritu ya fue salvo, ya es santo, pero tenemos un cuerpo que todavía quiere comer, ¿verdad? Quiere comer, quiere hacer, sentir, ¿de acuerdo? Entonces es cuando tú tienes que tener la espada, Señor, para declarar la palabra. Escrito está, no hace esto, no voy a poder pecar con esta mujer. ¿Por qué? Porque escrito está que debo de honrar al Señor en mi cuerpo, el templo de cuerpo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo.
etcétera, etcétera, etcétera. Cada tentación que tengas, tienes que tener un pasaje de la palabra. Por eso te aconsejo que vayas memorizando pasajes de la palabra en cada una de tus debilidades, y eso te va a dar la victoria. Y punto número 3, con la parte final, esta arma se energiza por medio del Espíritu de Dios, claro, porque el Espíritu es nuestra fuerza, como lo vimos en la clase pasada. Entonces la espada del Espíritu es fundamental porque es la única en Efesios que es la arma ofensiva. Lo demás son protección. Y como conclusión leemos la última parte. Dice, Dios ha preparado a su iglesia para enfrentarse a armas del enemigo. Y nosotros no necesitamos temer estos ataques cuando estamos firmes, revestidos de la armadura completa de Dios. Fíjese qué importante. Con esto, mis amados, en este capítulo que ha sido muy sustancial, yo les puedo decir una cosa. Qué importante es tener esto en nuestro corazón. No vayan a hacer algo que una ocasión una persona me dijo, oiga, pastor, pero ¿cómo me pongo el yelmo? ¿Y cómo me pongo los zapatos? ¿Y cómo saco la espada? Fue tanto su acepción y cómo lo conceptó cuando estábamos enseñando esto, que lo quería hacer de una forma literal. Suena chistoso, ¿no? Pero no. En verdad dije, no, espérate. Esto únicamente es como un ejemplo. Lo tienes que traer a tu día a día. La palabra no es porque saques la palabra y se le enseñes al demonio y digas en el nombre de Jesús, te reprendo, ¿verdad? Como las películas de los vampiros que sacan la cruz, ¿no? Y a ver, demonio, ¿no? O sea, eso no funciona. Lo que funciona es tu posición. Lo que funciona es el evangelio que esté aquí en tu corazón, la que se de tu salvación. Que seas justo, que seas correcto, que sepas ante cualquier circunstancia declarar la palabra, tomar autoridad en toda circunstancia. Y eso te va a permitir conquistar la tierra que Dios te ha prometido. Bien, vamos a orar. Dale gracias a Dios por esta enseñanza y nos vemos el próximo miércoles en la noche del pastor. Padre, te doy gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis ovejas, de mis amigos, hermanos que están visitando el canal y que están aprendiendo estos principios del reino. Yo te pido una bendición para sus vidas, que no falte tu amor en sus corazones. Y gracias por esta noche del pastor, Señor. Y más que nada, no los conceptos, sino que tu espíritu haga que estos conceptos sean carne en el espíritu de cada uno de mis hermanos. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues buenas noches y nos vemos el próximo miércoles en las noches del pastor.